Buenos días, mi nombre es Luis Gonzalo Crespo, soy estudiante de la carrera de Derecho y hoy voy a presentar el trabajo de la materia de procedimiento y control constitucional. Les voy a hablar sobre el incumplimiento de las sentencias constitucionales en el Ecuador. El Ecuador se define como un Estado constitucional de derecho y justicia. Este principio se sostiene sobre un pilar inquebrantable, el cual es la supremacía constitucional. En este marco, las sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional son la máxima expresión de la justicia. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado o un particular decide ignorar estas decisiones? El incumplimiento no es solo una falta administrativa, es una crisis que erosiona las bases mismas de la República. Vamos a hablar sobre las implicaciones legales y políticas del incumplimiento. La implicación legal, o denominada quiebre del Estado de Derecho. El primer efecto del incumplimiento, abordado en la clase 5, es la violación directa del principio de la cosa juzgada constitucional. Una vez que la Corte Constitucional falla, su decisión es definitiva, sí, definitiva, obligatoria y de aplicación inmediata. Al desconocerla, se produce un quiebre en el ordenamiento jurídico, generando, uno, la anarquía jurídica, dos, desigualdad y tres, la invalidación de actos posteriores. Vamos a hablar también sobre la implicación política, que se convierte en una crisis institucional y deslegitimación. El incumplimiento de decisiones constitucionales por parte de autoridades públicas tiene efectos políticos devastadores. Es así que podríamos numerar conflicto de poderes, que genera una tensión directa entre la función judicial, que es la Corte Constitucional, y la entidad incumplidora, que puede ser el Ejecutivo, el Legislativo o un gobierno seccional. Dos, la pérdida de confianza. La ciudadanía pierde la fe en las instituciones democráticas, percibiendo la justicia constitucional como inoperante, lo que facilita la ingobernabilidad y el autoritarismo. Tres, responsabilidad política y penal. El funcionario incumplidor asume responsabilidades que pueden ir desde la destitución hasta procesos penales por desacato u obstrucción de la justicia. Hablemos entonces del trámite de incumplimiento, que es el mecanismo de coerción. El proceso asociado al incumplimiento detallado en la clase 6 dota a la Corte Constitucional de herramientas coercitivas. Este trámite busca no solo castigar, sino ante todo lograr la reparación efectiva del derecho vulnerado. ¿Cuáles son las fases del proceso? El trámite puede iniciarse de oficio, es decir, que lo inicia la misma Corte Constitucional, o a petición de parte, e implica una escalada progresiva de coerción. ¿Cuáles son estas fases? Uno, el requerimiento de cumplimiento. La Corte Constitucional o el juez de instancia emite una orden expresa a la autoridad o persona obligada, estableciendo un plazo perentorio para el cumplimiento total. Dos, el auto de seguimiento. La Corte Constitucional asume la competencia para dar seguimiento al cumplimiento, en especial en sentencias de alto impacto estructural. Mediante audiencias y dictámenes de seguimiento, la Corte evalúa el nivel de progreso. 3. Apercibimiento y sanciones. Si el requerimiento es ignorado, la Corte Constitucional emite un apercibimiento, es decir, una advertencia de carácter formal. De persistir la rebeldía, se activan las sanciones. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el control constitucional faculta a la Corte a imponer multas coercitivas, ordenar la destitución del funcionario incumplidor y, si corresponde, remitir el caso a la Fiscalía General del Estado
para investigar el delito de incumplimiento de decisiones. Hablemos ahora del impacto de las decisiones de la justicia constitucional. Las decisiones de la Corte Constitucional en este trámite no son meramente punitivas, tienen un profundo efecto estructural. Las decisiones de la Corte Constitucional tienen un efecto estructural de la siguiente manera. 1. Refuerzo de la estructura legal. 2. Generación de jurisprudencia de ejecución. ¿Sí? Entonces, el auto de seguimiento y la aventura declaratoria de incumplimiento son decisiones que al forzar la observancia reafirman la jerarquía normativa. Y cada trámite de incumplimiento consolida la jurisprudencia sobre las formas y los límites en que los poderes públicos deben ejecutar los fallos. Como conclusión, podríamos decir que el incumplimiento de una sentencia o dictamen constitucional en Ecuador no es un problema aislado, sino un síntoma de debilidad institucional. La eficacia de la justicia constitucional y por extensión la salud del Estado de Derecho recaen en la obligatoriedad de sus fallos y en la firmeza con la que la Corte Constitucional activa sus mecanismos coercitivos. Para que el Ecuador sea verdaderamente un Estado de Derecho, la obediencia de la Constitución y a sus intérpretes finales debe ser un imperativo, no una opción. La defensa de estas decisiones es la defensa de la democracia misma. Muchas gracias.